Buenos días. El día de hoy se presentará la sustentación del artículo Fitorremediación potencial de aguas residuales industriales por Taifa Domingensis. Esta presentación está a cargo de los estudiantes Joiner Ariza, Geraldine Vargas y Karen Santos, estudiantes de la Universidad de La Guajira del programa de Ingeniería Ambiental, abril del 2020. Se tratarán los siguientes puntos: resumen, introducción y objetivos, materiales y métodos, discusión de resultados y conclusión. Resumiéndoles un poco sobre el tema del cual se va a hablar, la fitorremediación ha recibido y está recibiendo cierta atención y aún está en proceso de investigación, ya que es una técnica que emplea plantas para remediar los contaminantes de aguas residuales, sedimentos y suelos. El objetivo del estudio del cual les vamos a hablar evaluó la capacidad de absorción y acumulación de elementos pesados como el zinc, hierro, aluminio y plomo por Taifa Domingensis y su aplicación para la fitorremediación. Concentraciones de elementos contaminantes se midieron en muestras de aguas residuales, sedimentos y algunos órganos de Taifa Domingensis, los cuales fueron tomadas del estanque de aguas residuales industriales en la ciudad del Sadr, Egipto, que es la zona donde se realizó el estudio. En la siguiente presentación se va a ilustrar algunas de las técnicas que utiliza la fitorremediación para remediar aguas contaminadas. Por ejemplo, está la fitoextracción, la fitovolatilización, la fitoestimulación, la fitoestabilización, la fitodegradación y la rizofiltración. Esta última será en la cual nos vamos a enfocar. A grosso modo, los resultados indicaron que Taifa Domingensis tiene mayor capacidad de absorción de elementos contaminantes en aguas residuales que en sedimentos, siendo los órganos de los rizomas, las raíces y hojas viejas los que tienen mayor capacidad de absorción y acumulación de elementos contaminantes. Por otro lado, también se estableció que la rizofiltración es la técnica que mejor describe la capacidad de fitorremediación de Taifa Domingensis. La rizofiltración es una técnica alternativa de fitorremediación que emplea plantas, las raíces de las plantas, para remediar aguas contaminadas o efluentes contaminados. Aunque aún está en proceso de investigación, ya se ha utilizado en diferentes estudios. Por ejemplo, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, se emplearon plantas de trébol y pasto para remediar aguas contaminadas por petróleo. En la siguiente presentación se describen algunas de las palabras que se manejaron durante todo el estudio y que también se van a manejar durante el transcurso de la exposición. Dentro de ellas está la ciudad del Sadr, que es la zona donde se realizó el estudio, la rizofiltración, que ya les acabé de hablar, y también se presentan los elementos o metales pesados como el zinc, el plomo, el hierro, el aluminio. También están el factor de bioconcentración o factor de bioacumulación y el factor de translocación, que son parámetros que utiliza la fitorremediación. Este estudio se llevó a cabo en la ciudad de El Sadr, ubicada entre Alejandría y El Cairo, Egipto. Es una ciudad de 500 kilómetros de superficie aproximadamente, cuya base económica son las ocupaciones industriales, cuya distribución espacial está influenciada por el tamaño de la bolsa de trabajo, la disponibilidad de servicios y el acceso a las redes de transporte, además de la expansión de los mercados principales. Dentro de las actividades que se desarrollan dentro de las ocupaciones industriales están las actividades del sector minero energético como el acero y el hierro. Están también las actividades del sector de la industria textil, otras actividades que se enmarcan en la producción de alimentos, bebidas, medicamentos. Está también el sector de la construcción y edificación y la producción de equipos electrónicos. Estas actividades demandan gran consumo de recursos naturales y contribuyen a la contaminación de la ciudad. El problema de la degradación de la calidad de agua es un problema muy importante en la ciudad del Sadr, pero también en Egipto. En particular, los vertimientos de aguas residuales o vertimientos de aguas residuales industriales y domésticas parcialmente tratadas
y restos de fertilizantes y el sector transporte contribuyen a la degradación de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales. Los métodos de fitorremediación ofrecen una ventaja tanto en costos y en impacto ambiental en comparación con otros enfoques tecnológicamente comunes. Ya en la ciudad del Sadat y en Egipto también se han estudiado la capacidad que tienen algunas plantas para remediar aguas contaminadas. En este caso, se basan en el uso de Typha domigensis, que es una planta extendida y dominante de ecosistemas acuáticos en Egipto. Es una planta de hojas perennes que crece a una altura aproximada de 2 y 2.5 metros y que habita naturalmente tanto en aguas naturales como en aguas contaminadas. Hay que tener mucho cuidado con esta planta porque si no se maneja de la manera adecuada puede ser un problema, ya que esta es puede ser una planta invasora. En la siguiente presentación se describen los objetivos fundamentales del presente estudio. El primero, evalúa la capacidad de absorción y acumulación de diferentes órganos de Typha domigensis que crecen en estanques de aguas residuales industriales. El otro, evalúa las correlaciones entre el contenido de contaminantes en el sistema de plantas, de sedimentos y de aguas residuales como un importante activo para el uso de la especie como para fitorremediación de aguas residuales industriales. Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Vargas Palacio y a continuación voy a hablarles sobre los materiales, métodos, resultados y discusión del artículo mencionado anteriormente. El área o zona de estudio se encuentra ubicado en la ciudad del Sadat, en Menofia, Gobernación de Egipto, donde se llevaron a cabo distintos procesos tales como la recolección de aguas residuales, sedimentos y muestras de plantas. Las aguas residuales se recogieron del estanque principal que recibe el efluente industrial de la zona de estudio. Seguidamente estos fueron digeridos después del proceso de digestión del ácido nítrico, el cual se realiza principalmente para reducir la interferencia debido a la presencia de materia orgánica y convertir los metales en aquella forma en la que se puedan analizar. Esta digestión de ácido es la más adecuada para la extracción de los metales. Se procedió a la recolección de sedimentos, la cual se realizó a una profundidad de 30 centímetros aproximadamente, se dejó secar al aire libre y luego fue tamizada por el acero inoxidable de 2 milímetros. Bueno, ocurre una homogenización, estas son guardadas en bolsas de papel y preservadas en desecadores para su análisis. El pH fue evaluado potenciométricamente a una escala de 1, 2,5, después fueron digeridos luego del proceso o el método oficial del AOAC 990.08, el cual se basa principalmente en medir la intensidad de la luz mediante un espectrómetro. Luego de esto se recogieron las muestras de la planta T. domigensis, cuál es una planta característica debido a su inflorescencia, que ubica las flores en su parte, las flores masculinas en la parte superior y las femeninas en la parte inferior. Es una planta cilíndrica y densa. Se le conoce como una planta de inflorescencia, es decir, que crecen muchas flores en un solo tallo. Estas se recogieron también en la zona de estudio y se dividieron en 4 partes: raíces y rizosomas, también en las bases de las plantas, en partes de las hojas amarillas y partes de las hojas verdes. ¿Qué pasó aquí? Aquí se realizó un lavado de estos tejidos vegetales con agua de grifo o agua corriente. Se enjuagaron con agua desionizada para eliminar cualquier partícula de sedimento que se encontrase adherida a la superficie de la planta, y la otra parte de la muestra se maceró. Se dejó secar a estufa a 70 grados centígrados y se guardaron en bolsas de papel después de haberlas molido para su análisis. Bueno, procedemos a la evaluación de los parámetros de la fitorremediación, donde encontramos el factor de la bioconcentración, el BCF, el cual es un factor adimensional, también conocido como factor de bioacumulación o coeficiente de enriquecimiento, el cual trata de relacionar la concentración que se encontraba en los tejidos vegetales de ese elemento y la concentración del elemento en el medio externo. Esto se calculó mediante una ecuación, la cual es BCF sobre P sobre E. Siendo P la concentración del elemento en el tejido vegetal y E la concentración del elemento en agua y sedimentos.
llegando a la conclusión que a mayor proporción, mayor cantidad o mayor capacidad de fitoacumulación. Luego encontramos el factor de transposición, el cual se calcula dividiendo la concentración de un elemento traza acumulado en los tejidos vegetales por el acumulado en los tejidos de brotes. Esto también llegó a la conclusión que a mayor proporción, mayor capacidad de translocación. Continuamos con los resultados y la discusión. La concentración de sólidos disueltos totales son completamente naturales en los sistemas acuáticos. Los altos valores que se encontraron en los estanques de aguas residuales de este estudio se deben a las liberaciones que son realizadas por acción antropogénica, es decir, que son realizadas por los residentes locales o por la zona industrial. Las aguas residuales de zonas industriales tienen un alto contenido de nitrógeno y fósforo. Entre los cationes que se producen en la abundancia en las aguas residuales en este estudio, el sodio era el más alto, mientras que el magnesio mantenía la concentración más baja de este elemento. 4 iones metálicos sobrepasaron los límites permisibles de las autoridades ambientales egipcias. Entre ellos tenemos el aluminio, el hierro, el zinc y el plomo. El hierro era el más alto, tenía el nivel más alto en las aguas residuales. A esto se le atribuyen las actividades industriales. Al aluminio es atribuido a los productos alimenticios y bebidas, mientras que el zinc y el plomo son atribuidos a las actividades industriales de electricidad. En el análisis de sedimentos podemos concluir que el pH para sedimentos que sea ligeramente alcalino es óptimo en un valor de 7,5, siendo el más adecuado para el crecimiento de muchas plantas. Bueno, continuamos con el análisis de la planta. En el análisis de la planta, como les nombré anteriormente, se realizó una muestra de T. domingensis, la cual se tomaron en 2 estaciones distintas, invierno y verano, realizado en el 2008, el cual se dividió en 4 partes, como lo mencioné anteriormente. No está de más recordarlo. La primera parte están las raíces y rizomas, la segunda parte las bases de la planta, tercera parte partes de las hojas amarillas y la cuarta parte parte de las hojas verdes. También cabe destacar que se tomaron muestras de zonas no contaminadas, llegando a la conclusión que el aluminio sobrepasó los límites fitotóxicos del elemento en dicha planta. Entre los efectos tóxicos que tiene el aluminio en la planta es la reducción de la clorofila y también la relación entre la clorofila A y la clorofila B, llegando a la conclusión que estos fenómenos pueden estar irrumpiendo y pueden ser los responsables de la coloración amarilla de las plantas de dicho estanque principal de aguas residuales. En esta investigación se estudiaron 2 factores importantes para entender el papel de la planta Thyapha domingensis en la fitorremediación. Los 12 factores estudiados fueron los siguientes: el factor de transposición y el factor de bioconcentración, o también llamado factor de enriquecimiento. Estos 2 factores son utilizados para estimar el potencial de una planta para llevar a cabo el proceso de fitorremediación. De igual manera, son investigados para considerar si una planta es hiperacumulador de un metal. Como se dijo anteriormente, el factor de transposición se utiliza para determinar la eficacia de una planta en la translocación de metales desde las raíces hacia los brotes. Y el factor de bioconcentración, o también llamado factor de enriquecimiento, es importante cuando se considera como el potencial de fitorremediación de una especie dada. A continuación se explicarán los análisis estadísticos de esta investigación. Ahora bien, en esta investigación también se estudió el contenido de los sedimentos. En la tabla 2 encontramos la comparación entre las concentraciones probadas de iones metálicos en sedimentos con rangos comunes, rangos críticos y ecotóxicos de metales en suelos y sedimentos. Se pudo determinar que en los sedimentos con rangos críticos, los cuales son respectivamente los de la laguna estudiada, excedieron los límites del valor umbral determinados por la Agencia de Protección Ambiental en sedimentos, en los elementos de zinc y plomo. Existe una relación entre los sedimentos y el agua, con el fin de correlacionar las concentraciones de iones metálicos entre sedimentos y el agua. Se calculó las correlaciones de los coeficientes de Pearson. Algo importante es que
Como tal, los sedimentos actúan como el depósito de muchos contaminantes. Bueno, al momento de obtener los cálculos se encontró los coeficientes de correlación de los elementos estudiados en la investigación, los cuales fueron 4 resultados y fueron los siguientes. Primero, la correlación de aluminio de sedimento en relación a la concentración en agua dio un resultado de 1, lo que es casi perfecto. Segundo, la correlación del elemento iónico de hierro dio un resultado de 0,977, lo que es también casi perfecto. Tercero, la correlación de zinc dio un resultado de 0,968, también casi perfecto. Y por último, el cuarto resultado dio la correlación del elemento de plomo, 0,808. Con estos resultados se pudo decir que todos estos elementos son positivamente las concentraciones. ¿Por qué? Porque se concluyó que los iones metálicos de aluminio, hierro, zinc y plomo tienen la misma fuente de origen. En la figura 1 encontramos 4 gráficas. Estas 4 gráficas están divididas por la concentración de elementos en las diferentes partes de las plantas. Se tomaron 3 muestras de la planta Thyapha domingensis. 2 de ellas fueron en el área de estudio en diferentes estaciones del año, en invierno y en verano del año 2008. La otra muestra de esta planta se tomó fuera del área de estudio y a esta planta se le llamó planta de control. Como se puede observar, la planta de control está representada con el color azul y la planta de invierno con el color verde y la de verano con el color rojo. Cada planta se dividió en 4 partes, en raíces y rizosomas, partes amarillas, bases de las hojas y hojas verdes. Se pudo determinar que en la planta de control no se hallaron partes amarillas. También se observó que la planta que tuvo mayor concentración de los elementos en todas sus partes fue la muestra de la planta de la estación de verano. Los resultados estadísticos de igual manera sirvieron para determinar que las concentraciones de los elementos metálicos estudiados en diferentes muestras fueron mayor significativamente en las estaciones de invierno y verano en comparación con las de la planta de control. Como se puede observar en la tabla 3, nos aparece también un análisis comparativo de las concentraciones según las partes de las plantas. La planta que mayor absorbió la concentración de elementos fue la planta de la estación de verano, pero la parte de la planta que más absorbió las concentraciones fueron las raíces y los rizosomas. Comparando las concentraciones de elementos acumuladas por diferentes partes de la planta Thyapha domingensis, se logró determinar que el aluminio excedió los límites fitotóxicos por partes de la planta. El aluminio trae unas consecuencias negativas para la planta y tóxicas, como lo puede ser la disminución de la cantidad del pigmento de la clorofila y la relación de la clorofila A y B, de igual manera que esto influye en la disminución del proceso fotosintético. Estos fenómenos podrían estar ocurriendo con las plantas que se encuentran en el estanque de las aguas residuales, y de ahí se deriva de pronto el color amarillento observado en varias partes de las hojas, que es determinado por la concentración del aluminio. En la tabla 4 se puede observar las comparaciones del factor de bioconcentración y el factor de transposición. Cuando el factor de transposición es mayor a 1, indica que la planta es eficaz en la translocación de los metales desde las raíces hasta los brotes. Cuando el factor de bioconcentración es mayor a 1, indica que la planta es acumulador. Por lo contrario, cuando indica que es menor a 1, es cuando la planta es una excluyente. En este caso, el factor de transposición osciló entre 0,188 y 0,357, lo que indica que estos valores fueron inferiores a 1. Esto nos quiere decir que no transfirió de manera efectiva los
elementos estudiados desde la raíz a los brotes, sino que se quedaron concentrados más que todos en las partes bajas de la planta, raíces y rizosomas y bases. También se destacó que en el factor de bioconcentración los resultados fueron mayores a 1, lo que indica que la planta es una comunidad. Otro punto a destacar es que la capacidad de absorción de las raíces Thyapa domingensis hacia los elementos estudiados fue en el siguiente orden. Primero plomo, luego hierro, aluminio y por último zinc. Con esto podemos concluir que la planta Thyapa domingensis es un acumulador de metal eficaz. En la tabla número 5 podemos observar que en general hubo correlaciones más altas de las concentraciones de elementos de las raíces de Thyapa domingensis en el agua que en los sedimentos. Estudios anteriores sobre la acumulación de diversos iones metálicos determinaron que la mayor acumulación de las concentraciones de los metales se encontraban en las raíces, algo que se vio comprobado con esta investigación, lo cual obtuvo el mismo resultado. Existen diferentes métodos de fitorremediación. La estrategia de la fitorremediación que se utilizó en esta investigación fue la rizofiltración. Existen diferentes estrategias para absorber o descomponer los contaminantes del suelo y del agua, como lo puede ser la fitodegradación, la fitoextracción, la fitoestabilización, entre otras. La rizofiltración es una alternativa prometedora. Más que todo consiste en sembrar sistemas hidropónicos para luego ser llevados al ambiente acuático, que están diseñadas para ambientes acuáticos, en donde ahí absorben por medio de las raíces y rizosomas los metales contaminantes. En esta figura estamos observando una vía apoplástica. Los resultados podrían explicarse como rizofiltración, como les dije anteriormente. Esto implica la eliminación de los contaminantes acuosos por medio del sistema de raíces de la planta. Los exudados de la raíz van a causar cambios en el pH y en la rizoma. Estos metales se van a precipitar sobre la superficie de las raíces. A medida que se van acumulando, estos metales van a ser necesarios cosecharse para su eliminación. Con esta investigación se puede concluir que las concentraciones de aluminio, de hierro, de zinc y de plomo en estanques de aguas residuales en el área de estudio superaron los límites establecidos por las regulaciones ambientales egipcias. También se pudo determinar que las especies acuáticas nativas Thyapa domingensis acumulan gran cantidad de metales de zinc, aluminio, plomo y hierro en sus raíces. Hubo una correlación de las concentraciones de aluminio, de hierro, de plomo y de zinc en las raíces de Thyapa domingensis, más que todo en el agua. También se pudo determinar el potencial que tiene esta planta, Thyapa domingensis, para llevar a cabo el proceso de fitorremediación en la degradación y absorción de algunos contaminantes del agua. Con esto damos como finalizada la presentación. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado.